Hola, estamos en el curso de programación de web estático y en este video presentaré cómo escribir listas en HTML. El contenido de esta presentación es el siguiente: listas no ordenadas, listas ordenadas, listas de definiciones y finalmente veremos cómo aplicar CSS a listas. Bien, comencemos. Listas no ordenadas. Una lista no ordenada es una lista de elementos, en donde cada elemento de la lista es marcado con una viñeta. Una lista no ordenada comienza con la etiqueta UL y cada elemento de la lista comienza con una etiqueta LI. De hecho, aquí los tenemos. La etiqueta UL, que es Unordered List, UL, que es lista no ordenada. Esto es para definir la lista, y para definir cada elemento tenemos la etiqueta list item, es LI, que es elemento de la lista. Aquí tenemos un primer ejemplo, un fragmento de código HTML, solo el fragmento que define la lista. Y tenemos UL, que es la etiqueta inicial, y UL final, la etiqueta final. Y cada uno de estos, LI inicial y LI final, delimitan a cada elemento de la lista. Aquí en este caso tenemos 3 elementos. La manera en la que se despliega este fragmento de código en el navegador web es de esta manera. Ahí está manzana, pera y papaya. Un elemento LI de una lista UL puede contener varios tipos de etiquetas como párrafos, saltos de línea, imágenes, otras listas, etc. Las viñetas que son utilizadas para cada elemento de una lista no ordenada pueden ser definidas mediante el atributo type de la etiqueta UL. Con eso es como vamos a definir qué tipo de viñeta es el que se va a desplegar. Si el atributo type no es especificado en la etiqueta UL, el valor predeterminado es disk, como en el fragmento de código de la diapositiva anterior, que es el círculo relleno. Aquí tenemos los 3 posibles valores que puede tomar el atributo type de una lista no ordenada, que es el círculo relleno, el disk, después el círculo vacío, que es circle, y el cuadrado relleno, que es square. Y aquí vamos a ver un ejemplo con cada uno de esos valores. Para el primero, utilizamos type igual a disk. Y aquí tenemos el resultado. Son viñetas con círculos rellenos. Vayamos ahora con type igual a circle. Aquí lo que tenemos es viñetas con círculos vacíos. Y finalmente, cuando ocupamos type igual a square, lo que tenemos son viñetas con cuadrados rellenos. En todos los casos, lo que aparece después de la viñeta es cada uno de los elementos de la lista. Vayamos ahora con las listas ordenadas. Una lista ordenada es también una lista de elementos. Los elementos de la lista son marcados, a diferencia de cómo era con las listas no ordenadas, que se utilizaban viñetas. Aquí se ocupan números, caracteres o números romanos. Aquí la lista ordenada va a comenzar con la etiqueta OL y cada elemento de la lista va a comenzar con la etiqueta LI. Y aquí tenemos la etiqueta OL, Order List, lista ordenada. Y la etiqueta LI, nuevamente, List Item, que es elemento de la lista. Aquí tenemos un primer ejemplo, que es el ejemplo de una lista predeterminada, una lista ordenada predeterminada. Tenemos 3 elementos, caballo, perro, gato,
y de manera predeterminada se despliega 1, 2, 3. Esto es lo que se estaría desplegando si no se especifica de qué manera queremos que visualice a la lista. Bien, un elemento LI de una lista OL puede contener, igual que una lista no ordenada, párrafos, saltos de línea, imágenes, otras listas, etc. Y bien, los números, caracteres o números romanos que son utilizados para cada elemento de una lista ordenada pueden ser definidos mediante el atributo type de la etiqueta. Como vimos en la diapositiva anterior, si no se especifica el atributo type, el valor predeterminado es el 1. Por eso es que la lista estaba ordenada como 1, 2, 3, 4, etc. Aquí mostramos los 5 valores diferentes que puede tomar el atributo type de una lista ordenada. 1, los ordena con números 1, 2, 3, 4, etc. La letra A minúscula las va a ordenar con letras minúsculas, A, B, C, etc. La A mayúscula, si ocupamos la A mayúscula como valor, entonces la lista va a quedar ordenada con letras mayúsculas A, B, C, etc. I minúscula va a ser ordenada con números romanos, I, 2I, 3I, etc. Y finalmente, I mayúscula va a ser ordenada con números romanos, pero en mayúsculas. Vayamos a revisar cada uno de ellos. Tenemos para el tipo, el type igual a 1, tenemos lo mismo a que si no lo hubiéramos especificado, es decir, este es el tipo predeterminado. Tenemos 1, 2, 3. Si seleccionamos o escribimos type igual a minúscula, entonces la lista tendríamos A, B, C en minúsculas. ¿Qué pasa con la letra A mayúscula? Type igual a mayúscula. Tenemos entonces A, B, C en mayúsculas. Si ocupamos la I minúscula, type igual a I minúscula, tenemos números romanos. I, 2I, 3I, etc. Y finalmente, la lista no ordenada con type igual a I mayúscula, tenemos I mayúscula, 2I mayúscula, 3I mayúscula. Finalmente, con los tipos de listas, tenemos las listas de definiciones. Estos contienen pares de elementos, que son términos, por un lado, y sus descripciones. Una lista de definiciones va a comenzar con la etiqueta DL y cada término de la lista se va a especificar con la etiqueta DT. Cada descripción con la etiqueta DD. Y aquí tenemos esas tres. DL, Definition List. DT, Definition Term, que es el término de la definición. Y finalmente DD, Definition Description, que es la definición de la descripción. Vayamos con un ejemplo, que es aquí tenemos un fragmento de código HTML. Solo tenemos el fragmento de HTML relevante. Tenemos DL etiqueta inicial para el inicio de la lista de definiciones y DL etiqueta final para delimitar esta lista. Y tenemos pares, observen aquí, tenemos 3 pares. 1, 2 y 3 pares. Pares de término HTML con etiqueta inicial y final y descripción, etiqueta inicial y etiqueta final. Eso se traduce en el navegador web como que el término aparece alineado a la izquierda y la descripción aparece con una cierta sangría para indicar que esta es la descripción. Y esto es como se desplegaría una lista de definiciones especificada en HTML.
Vayamos ahora con CSS para listas y específicamente voy a hablar de el tipo de marca que pueden tener los elementos de una lista. Esto lo vamos a hacer a través del atributo CSS que se llama List Style Type. Es el tipo de estilo de la lista. Este tipo de estilo de la lista se aplica tanto para listas no ordenadas, en donde toma tres valores, que es el círculo relleno, el círculo vacío y el cuadrado relleno, y para listas ordenadas, que tiene mucho más valores. Tiene los 5 que ya vimos, que es el numérico, el alfabético minúscula, alfabético mayúscula, romano minúscula, romano mayúscula y algunos otros de algunos idiomas en particular. Por ejemplo, aquí el hebreo, el katakana, que es escritura japonesa, o el griego. Aquí sería bueno que que ustedes probaran cada uno de ellos en un ejemplo posterior. Aquí tengo un ejemplo de CSS para listas, un fragmento de archivo HTML. En este caso tenemos listas no ordenadas. Tenemos para esta primera lista una clase que le llamé A y para esta segunda clase para esta segunda lista una clase que le llamé B. ¿Qué quiere decir esto? Que en el archivo CSS voy a crear la clase A y la clase B. Y en este CSS, a través del atributo ListStyleType, voy a indicar qué tipo de viñeta es la que se va a ocupar. Y aquí lo tenemos, como lo especificábamos anteriormente en HTML a través del atributo type, aquí lo estoy haciendo a través de una clase de CSS. Por ejemplo, aquí digo circle. Por lo tanto, el despliegue en el navegador es con el círculo vacío. O si digo square, el despliegue en el navegador web es con el cuadro relleno. A diferencia de como lo hacíamos en HTML, ahora que está hecho con CSS, la ventaja de hacerlo así es que puedo tener a lo largo de mi sitio web o a lo largo de una página especificada una clase y cambiar el atributo, o en este caso el valor de ese atributo, a través de CSS. Es decir, lo cambio una sola vez y se aplica a todos aquellos documentos que tengan esa clase en su lista no ordenada. Vayamos ahora con un ejemplo de un fragmento HTML para una lista ordenada. Aquí, a diferencia de la no ordenada que utiliza viñetas, aquí vamos a utilizar diferentes tipos de numeraciones. Por ejemplo, aquí creo una clase X y creo una clase Y. En el archivo CSS tengo la clase X con el tipo de estilo de lista, el atributo. Lower alpha es el alfabético en minúsculas y aquí está, ABC minúsculas. O si ocupo el tipo de estilo de lista Upper Roman, lo que voy a tener es número romano en mayúsculas. Y así podrían probar ustedes cada uno de los valores que especificamos en diapositivas previas. Y finalmente, con respecto a las viñetas de las listas no ordenadas, es posible crear nuestras propias viñetas a través de imágenes. Para ello vamos a ocupar el atributo CSS que se llama ListStyleImage. Este especifica una imagen que se utilizará como la viñeta para los elementos de una lista no ordenada. Cabe señalar que solo se ocupa para listas no ordenadas y lo vamos a ocupar en lugar del atributo ListStyleType. Vamos con un ejemplo. Tenemos la lista no ordenada con una clase CSS que le llamé cuadro y tengo otra lista no ordenada con otra clase que le llamé paloma.
Si nos vamos al archivo CSS, tengo la lista cuadro que tiene como imagen de estilo un archivo JPG que se llama cuadroverde.jpg, que es un cuadrito en verde. Y esta clase que se llama Paloma, que es de la etiqueta UL, tiene una imagen de estilo de lista, paloma roja. Una vez aplicando estos estilos a las listas, observen cuál es el resultado. Tenemos una lista de manzana, pera y naranja con un cuadro verde como viñeta y una lista de manzana, pera, naranja con una paloma en rojo como viñeta. Y así como estas, ustedes podrían crear sus propias viñetas a partir de imágenes que les parezcan adecuadas para el tipo de lista. Y bien, con esto estaríamos concluyendo este ejercicio. Recuerden que analizar, idear, pensar, practicar, crear e innovar nos llevará a tener una buena experiencia de aprendizaje.